encomendamos la vida del pastor Andrés en esta mañana, que tú puedas, Señor, darle fortaleza física y espiritual para que pueda apacentar la grey que está reunida en este lugar, Señor. Que a través de ti, de él, perdón, tú puedas hablar, Señor, para que nosotros podamos ser animados, exhortados y también, Señor, si hay alguien que no te conoce, pueda ser llevado a tus pies en arrepentimiento y fe por obra del Espíritu Santo. Usa a mi hermano, Señor, en esta tarea de predicar tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer tener el privilegio de acompañarles y estar con ustedes en esta oportunidad. Reciban los saludos, queridos hermanos, de las iglesias en Cochabamba. En esta oportunidad vengo de parte de tanto la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad, como también de la Iglesia Sola Gracia, en la cual sirvo como pastor. Queridos hermanos, vamos a continuar con el estudio consecutivo del cual han estado llevando de la carta de Filipenses. Así que les invito una vez más a que inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección del Señor y que sea nuestro Dios hablando en nuestros corazones. Muchas veces estamos acostumbrados a asistir domingo a domingo a la congregación, pero no preparamos nuestro corazón debidamente para que el Señor hable a nuestro corazón a santificación. Así que les ruego, querido hermano, que incline su rostro y hable con el Señor y le pida que realmente pueda escuchar su palabra. Bendito Señor, te rogamos en esta mañana, al abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu guiando nuestros corazones a luchar contra las distracciones del corazón, a luchar contra quizás el cansancio, sueño, preocupaciones, y podamos tener nuestras mentes predispuestas, Señor, para no solamente oír, no solamente entender, sino también tener una disposición a obedecer tu palabra. Te ruego, Señor, que puedas guiarme a ser un fiel exponente de tu verdad. Señor, ruego que puedas ser tú hablando y santificando a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, estamos en tiempos donde hay una fascinación por los títulos, y es que en realidad a la mayoría de las personas les fascina todo tipo de títulos y ostentarlos. Por ejemplo, en el mundo académico profesional es muy común que a las personas les guste ser llamados por los títulos que han alcanzado, ser llamados licenciados, magíster, doctores, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo tenía un docente en la universidad que había hecho un doctorado y él se ofendía si alguien gozaba y le decía licenciado, y él decía, ¿licenciado yo? No soy un simple licenciado, yo soy doctor. Así que teníamos que llamarle doctor, y es que a las personas les fascina que sean reconocidas a través de los títulos. Y en el contexto eclesial, queridos hermanos, tristemente, muchas veces no es diferente. Hay personas que buscan ser reconocidas a través de cargos y títulos. Por ejemplo, hay algunos contextos eclesiales donde ya el título, el oficio de pastor les quedó poco, ¿verdad? Y buscan ser llamados profetas, buscan ser llamados apóstoles o incluso hasta arcángeles. Mis queridos hermanos, incluso en iglesias donde nosotros podemos conocer o reconocerlas como iglesias sanas, iglesias bíblicas, también hay este terrible problema de buscar ser reconocidos por lo que hacemos, por nuestros títulos. Pero vamos, hermanos, en la Escritura vamos a ver que aunque es verdad que hay roles y oficios en la iglesia del Señor, nuestro llamado es ser siervos de Dios. Y es de esa manera, por ejemplo, en la cual empieza justamente la carta a los Filipenses. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 1, vemos cómo empieza esta carta presentando. Versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de
Jesucristo. Y el término siervo en realidad no es un término que pueda ser muy deseado o algo que las personas busquen utilizar, mucho más si nosotros vemos que la palabra siervo es la misma que también se traduce como esclavo. Así que nadie va a estar ostentando y diciendo yo soy un esclavo, yo soy un siervo. No, pero es como la palabra de Dios va a decir que somos. ¿Por qué? Justamente el apóstol Pablo, en todo lo que han estado estudiando en la carta a los Filipenses, Pablo ha estado animando a los creyentes, a la iglesia, a tener un corazón semejante al de Cristo. Y ahí es donde en el capítulo 2 el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que tener el mismo sentir de Cristo, que él siendo Dios no se aferró a aquello, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte. Amados hermanos, estamos llamados a ser siervos siguiendo el ejemplo de Cristo. Estamos llamados a servir con humildad, siendo sencillos, resplandeciendo como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Hoy vamos a estudiar a la luz de Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30, dos ejemplos de siervos imitando a Cristo: Timoteo y Epafrodito. Y en eso se van a desarrollar nuestros dos puntos. Número 1, Timoteo, un siervo como Cristo. Y número 2, Epafrodito, un siervo en medio de las pruebas. Ahora sí, vamos a nuestro texto, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Entramos a nuestro primer punto: Timoteo, un siervo como Cristo. Versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Sigamos recordando un poco el contexto de la carta, queridos hermanos. Pablo se encontraba encarcelado al momento de escribir esta carta. Y desde el principio de esta carta, el apóstol Pablo ha estado diciendo a los filipenses su amor por ellos. Ha estado diciendo que él pensaba en ellos, oraba por ellos, rogaba que el Señor pueda guiarlos al perfeccionamiento en la santificación. Este versículo que empezamos nosotros en el verso 19 empieza diciendo que Pablo, al estar encarcelado y estar imposibilitado de ir a verlos, a estos hermanos filipenses, de poder estar con ellos, dice: quiero enviarles a Timoteo. ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo quería enviar a Timoteo? Debemos señalar primero que la razón por la que Timoteo iba a ser enviado no iba a ser para corregir algo deficiente, ¿sí? No es que la iglesia estaba andando mal, no es que habían falsos maestros o alguna circunstancia desordenada. No, simplemente es necesario ver que las razones no tienen que ver con un pecado en sí que había en la iglesia, sino que vamos a ver dos razones por las cuales Timoteo iba a ser enviado a ver a los filipenses. En primer lugar, el versículo 23 del capítulo 2 dice así: que a este, es decir a Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo quería enviar a Timoteo para que Timoteo sea un portavoz, alguien que iba a informar a la iglesia en Filipo sobre cuál era la situación de Pablo. Como les decía, Pablo estaba encarcelado, Pablo tenía asuntos legales, así que Pablo iba a enviar a Timoteo para que él dé el informe a la iglesia de cómo era la situación en la cual estaba atravesando Pablo. Pero en segundo lugar, la segunda razón por la que Timoteo iba a ser enviado a ver a la iglesia en Filipo es porque Pablo se preocupaba realmente por ellos. Pablo tenía una preocupación real, un amor genuino por los hermanos en Filipo. Y el versículo 20 muestra que aunque Pablo no iba a poder ir, Pablo confiaba que Timoteo tenía una preocupación igual, un amor genuino y verdadero
por los hermanos en Filipo, versículo 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo sabía que Timoteo tenía el mismo sentir que él. Y aquí vamos a ver una primera descripción, amados hermanos, con respecto a cómo debemos ser siervos imitando a Cristo, cómo debemos servir al Señor conforme al corazón de Dios. Y en primer lugar, para un servicio eficiente, para un servicio conforme a la voluntad del Señor, es necesario que haya unidad en el servicio. Pablo confiaba en Timoteo, y Pablo confiaba que Timoteo tenía el mismo sentir. Habla de unidad, tenía la misma preocupación y amor por los filipenses, tenía las mismas preocupaciones y prioridades espirituales. El comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma dice: Pablo no conocía a nadie con una forma de pensar tan similar. Amados hermanos, esta no va a ser la primera vez en la cual Pablo ha estado animando a la iglesia en Filipo sobre la unidad. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 1, verso 27, la palabra de Dios dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amados hermanos, un llamado a la unidad de la iglesia, un llamado a servir y luchar por la obra del evangelio unánimes. Capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo sigue hablando sobre la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo para el servicio. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amados hermanos, como iglesia del Señor, no vamos a poder alumbrar como es debido, no vamos a poder dar gloria al Señor como es debido, no vamos a poder edificar el cuerpo de Cristo, no vamos a poder predicar el evangelio, extender la misión del reino de Dios, si no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Si no hay. Y es necesario que haya unidad doctrinal. Sí, defendemos eso, amados hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 va a hablar de que hay una fe, estamos unidos en una misma fe, y ahí habla del cuerpo doctrinal. Es necesario. Pero quiero que prestemos atención en el contexto de la carta que estamos estudiando en Filipenses. El énfasis es otro. Volvemos a leer el versículo 2 del capítulo 2. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Amados hermanos, una de las dificultades que solemos tener en los contextos de iglesias reformadas es que se hace un énfasis serio sobre el estudio de las Sagradas Escrituras. Y es correcto, amados hermanos. Tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras con total seriedad y profundidad. Pero, amados hermanos, tenemos el llamado firme a amarnos los unos a los otros. El Señor Jesús le decía a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Mis queridos hermanos, el amor en la iglesia, el amor entre los hermanos, el amor entre el cuerpo de Cristo es una evidencia de que si eres un discípulo real de Cristo o no. Por tanto, mi querido hermano, si tú piensas y dices: yo voy a la iglesia por Dios, las demás personas a mí no me interesan, mis queridos hermanos, ese es un engaño. Porque amar al pueblo del Señor, amarnos los unos a los otros, es una evidencia de que somos sus discípulos. El apóstol Pablo le está diciendo: es necesario la unidad en amor.
Continuamos. Acompáñenme a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 5 al 6. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha diseñado de esa manera, mis amados hermanos. Cuando usted ha sido salvado por gracia, por el Señor, ha sido introducido a su cuerpo. Y eso es para que cada quien no viva su vida de manera independiente, individual. Vamos, hermanos, no existen los llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo, sino que debemos aprender a vivir en unidad, en comunión de la familia de la fe. Versículo 21. Volvemos a Filipenses capítulo 2. Hemos visto que el apóstol Pablo muestra en Timoteo ese compañero, ese siervo por el cual tiene un mismo sentir. Versículo 21 dice: porque todos, el apóstol Pablo está describiendo por qué Timoteo es alguien idóneo para esta obra. Porque todos los demás buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Segunda característica de siervos que imitan a Cristo: no buscan lo suyo propio, sino que buscan lo que es de Cristo Jesús. Amados hermanos, esto también ya mencionó con anterioridad el apóstol Pablo. Cuando nosotros vamos un poquito más atrás, en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, justamente en el mismo contexto donde Pablo les habló de la unidad, ahora en el versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amados hermanos, una muestra de alguien que ve por lo suyo propio es alguien que solamente ve a la iglesia como personas que rodean, pero no como una familia, no como su cuerpo. Queridos hermanos, la evidencia de un corazón orgulloso es alguien que piensa solo en sí mismo. Es por eso que el apóstol Pablo une estos conceptos, une el concepto de pensar en sí mismo con el concepto de falta de humildad. Y dice: tienen que caminar en humildad. ¿Cuál es la evidencia de alguien que camina en humildad? Es que no se preocupa en sí mismo únicamente, sino que piensa en los demás. Muchas veces nosotros podemos confundir y pensar que la iglesia del Señor funciona como las empresas u organizaciones del mundo. Cuando hay distintas empresas que funcionan en el sistema piramidal, ¿verdad? Que van y te ofrecen un crecimiento, un desarrollo, y te dicen: vas a ir escalando posiciones. Bueno, queridos hermanos, hay muchas personas que ven a la iglesia con ese sistema. Y entonces entran a una iglesia y dicen: yo quiero ir escalando para algún día llegar a tal cargo, a tal posición. Amados hermanos, en la Escritura vemos que este mismo error es en el que cayeron los discípulos de Cristo. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 22, versículos 24 al 26, Lucas capítulo 22, versículos 24 al 26, vamos a ver que es el mismo conflicto que tenían los discípulos, de creer que ellos debían aspirar a posiciones altas. La palabra de Dios dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Los discípulos se encontraban discutiendo entre sí para ver quién de ellos es que iba a ocupar un rol superior entre ellos. Y nuestro Señor Jesús corrige esa forma de pensar de los discípulos. En el versículo 25 que acabamos de leer de Lucas 22, nuestro Señor Jesús va a describir cómo el mundo maneja un concepto de liderazgo diferente a lo que se debe desarrollar en la iglesia. Y en el versículo 25 va a decir que en el mundo aquellos que lideran, aquellos que gobiernan, se enseñorean de las naciones, mostrando que en el mundo el liderazgo se ejerce a través de poder y fuerza. Por eso el Señor les va a decir, se enseñorean. Y también señala que algo muy distintivo en el liderazgo del mundo es que buscan ser reconocidos. Por eso al final del versículo 25, el Señor Jesús dice que se enseñorean y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Es decir, dos características que el Señor Jesús va a mostrar del liderazgo en el mundo. En primer lugar, ejercen su autoridad a través de poder y fuerza. Y en segundo lugar, les encanta el reconocimiento. Amados hermanos, esto es algo fácil para que nosotros podamos verlo, porque es algo que sucede en nuestra sociedad. Simplemente es cuestión de salir a la calle, caminar y ver que las autoridades tapan un bache y ya vemos la gigantografía con la cara del político, ¿verdad? Para que todos digan, es un bienhechor, es alguien que está haciendo, ¿no? Ustedes que viven aquí han visto eso, ¿sí? En cada esquina, gigantografías de políticos que ponen sus caras para que todos digan, él puso esta plantita en esta esquina. Y sean reconocidos. Amados hermanos, el Señor Jesús, verso 26, va a marcar una clara distinción al decir, mas no así vosotros. En la iglesia, amados hermanos, no se maneja de esa manera. En la iglesia del Señor no hay un liderazgo a través de poder y fuerza. El apóstol Pedro, de manera clara, él dice que la forma en la cual se ha de llevar la labor pastoral en la iglesia no es enseñoreándose de las ovejas, sino es a través de la humildad y el ejemplo. Y de la misma manera, queridos hermanos, en la iglesia no ha de haber personas que busquen autorreconocimiento. Y queridos hermanos, imaginen cómo sería. Nuestro hermano Agustín viene, acomoda la silla y pone su rostro ahí pegado, ¿no? O el hermano siguiente que lo haga. No funciona así. Mis queridos hermanos, en la iglesia del Señor no va a haber personas que busquen lo suyo propio. No debe haber personas que quieran ser reconocidas por sobre las demás. Porque el propósito no es buscar nuestra propia gloria, sino que es buscar la gloria de Cristo, la gloria de nuestro Señor. Amados hermanos, la gloria de Dios es la razón principal por la cual nuestro Dios hace todas las cosas. La gloria de Dios es la razón principal por la cual Dios hace todas las cosas. En el Salmo 23, simplemente hay muchos ejemplos en la Escritura, pero vamos a ver este ejemplo que es uno de los más conocidos, uno de los textos más conocidos. Salmo 23, versículo 1 en adelante, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Y uno va leyendo y va diciendo: oh, qué hermoso, se preocupa, todo es por mí, todo es por mí. Pero llegamos al final del verso 3 y nos damos cuenta que la razón por la cual nuestro buen pastor hace todo esto es por amor de su nombre. Mi querido hermano, nuestro Dios hace todas las cosas por amor de su nombre, por su propia gloria, porque Dios es un Dios celoso y Él no ha de compartir su gloria con nadie.
Mis queridos hermanos, si Dios, nuestro Dios, hace todas las cosas para su propia gloria, cuanto más nosotros deberíamos hacer todas las cosas para la gloria de nuestro Dios soberano del universo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, volvemos a Filipenses. Vemos que el apóstol Pablo ve en Timoteo un siervo idóneo para llevar a cabo esta labor de ir y anunciarle a los filipenses. Y les dice que Timoteo va a ser idóneo en esta labor. Primero dijimos, porque Timoteo comparte el mismo sentir que Pablo. Hay unidad, hay unanimidad en sentir para la obra. Pero en segundo lugar vemos que Timoteo es un siervo idóneo para llevar a cabo esta misión, porque Timoteo no busca lo suyo propio, sino que busca la gloria de Cristo. En tercer lugar, ¿por qué Timoteo es alguien idóneo para llevar a cabo esta misión que Pablo tiene de enviarlo a la iglesia en Filipo? Versículo 22 y 23. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. En tercer lugar, la razón por la que Timoteo es un siervo idóneo para llevar a cabo esta obra es porque Timoteo es un siervo aprobado. Un siervo aprobado. Pablo reconoce que Timoteo es alguien idóneo, es alguien que los mismos filipenses conocían su carácter. Por eso Pablo les dice: ustedes ya conocen los méritos de Timoteo, ya conocen su carácter. Es un carácter aprobado. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 16, vemos que Timoteo acompañó a Pablo y Silas a Filipos, y probablemente es el inicio de la iglesia de los filipenses que justamente estamos viendo en esta carta. Y Timoteo acompañó a ese viaje, y ya vemos que desde el principio vemos cuál era el testimonio que se tenía acerca de Timoteo. Vamos en nuestras Biblias a Hechos capítulo 16 versículo 2. Hechos capítulo 16 versículo 2 dice: y daban buen testimonio de él, es decir, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Todas las personas que conocían a Timoteo daban buen testimonio. Vemos nosotros el testimonio de Pablo acerca de Timoteo. ¿Cómo era Timoteo? 1 Corintios capítulo 4 verso 17. 1 Timoteo capítulo 4 verso 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo lo describe a Timoteo como alguien fiel en el Señor. 2 Timoteo capítulo 1 verso 5. 2 Timoteo capítulo 2 o capítulo 1 verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo reconocía que la fe de Timoteo era una fe genuina. Había evidencias en la vida, en el carácter de Timoteo, que apuntaba a una fe genuina. 1 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo tenía un carácter aprobado, pero también era alguien estudioso de las sagradas. Alguien estudioso de las sagradas escrituras. Amados hermanos, el carácter aprobado es necesario para todo aquel que quiera ser un siervo del Señor. Mis queridos hermanos, volviendo al ejemplo del principio, no nos manejamos en base a currículums, ¿sí?
No es que usted va a venir a la iglesia y va a decir, miren, aquí tengo todos los estudios teológicos que tengo, ahora sí, ¿dónde me ubican para hacer de bendición a la iglesia? No, es necesario tener un carácter aprobado. Mi querido hermano, hermana, usted que se queja y dice, pero a mí no me dan espacio para hacer. Le pregunto, ¿tiene un carácter que ya ha sido aprobado? Que durante tiempo constante ha mostrado fidelidad al Señor, ha mostrado ser alguien idóneo para la obra, no solamente conocedor de las Sagradas Escrituras, sino alguien de buen testimonio. Es lo que Pablo está diciendo sobre Timoteo. Era un siervo aprobado. Pasamos a nuestro segundo punto. Epafrodito, un siervo en medio de las pruebas. Volvemos a Filipenses, capítulo 2. Versículo 25 en adelante dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién era Epafrodito? Bueno, Epafrodito era un creyente de la misma iglesia de Filipo. Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipo para enviar una ofrenda a Pablo. Así que Epafrodito era, por eso el apóstol Pablo lo llama el mensajero suyo. Fue alguien que fue enviado como mensajero para cubrir las necesidades del apóstol Pablo. Y algo que también muestra sobre el caso de Epafrodito es que vemos la descripción de Pablo sobre quién era para Pablo Epafrodito. Vemos allí en el versículo 25. Él dice: Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. ¿Notan el énfasis, mi querido hermano? Pablo no se queda tranquilo simplemente con describir a Epafrodito como su hermano. Y cuando hablamos de hermanos, estamos hablando de aquella común fe que Pablo reconoce que tenía junto a Epafrodito. Así que Pablo dice: él no solamente es mi hermano, sino que es más que mi hermano. Y quiero que prestemos atención a las descripciones. Luego de decir él es mi hermano, dice, y también es mi colaborador. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué significa alguien que sirve junto? Pablo está hablando de Epafrodito como su colaborador, con alguien con quien servía en la obra junto. Mi querido hermano, hermana, hay muchos que simplemente se quedan en hermanos, en que llegan a la iglesia y lo único que ve ahí son hermanos, personas con las que compartimos la misma fe, pero solamente son expectantes, no son colaboradores. Mi querido hermano, hermana, usted es un colaborador de la obra del Señor. No solamente es un hermano, una hermana. Cuando usted piensa en el compromiso que significa congregarse, ser miembro de una iglesia, se ve, entiende que es un colaborador, o entiende simplemente que su responsabilidad es, no, mi responsabilidad es calentar el asiento, terminar la iglesia y disparar. Hermanos y hermanas, no solamente venimos y somos hermanos que compartimos una misma fe y tenemos un mismo Padre, sino que tenemos un llamado a ser colaboradores en el avance del reino de Cristo, según el don, según el rol que el Señor te ha dado para desarrollar en el cuerpo de Cristo. Pero Pablo dice: no, Epafrodito no solamente es mi hermano,
no solamente es aquel con el que sirvo junto, no solo es mi colaborador, sino que dice, Él es mi compañero de milicia. Otra traducción, William Hendrickson lo pone como mi compañero de arma. Para que nosotros podamos entender un poco qué es lo que Pablo está queriendo decir en esta descripción de Epafrodito. En el Ejército Nacional y en Bolivia hay un término que usan los militares para referirse a algo muy parecido, que es el término yunta. No sé si los que han hecho servicio premilitar o militar han escuchado este término. Pero la yunta en el ejército es una pareja de soldados, ¿sí? Se le designa al soldado, él va a ser tu yunta. Significa que él va a ser aquel con el cual vas a estar todo el tiempo. El propósito de la yunta es que estos camaradas deben permanecer juntos para apoyarse mutuamente durante las actividades militares. La función de la yunta es cuidarse, ayudarse, prestarse al auxilio si alguno de los dos resulta herido o se atrasa en la actividad que están realizando. Es un compañero que jamás debes abandonar. Esa es la yunta en el contexto militar. Queridos hermanos, cuando Pablo está diciendo, Epafrodito no solo es mi hermano, él no solamente es mi colaborador, él es mi compañero de milicia. Él está diciendo, este es un compañero que jamás me abandona. Está hablando de un lazo profundo con el cual él dice, eres el que camina junto a mí en todo momento. Amado hermano, esto nos muestra cuán necesario es formar lazos profundos de amistad genuina en el cuerpo de Cristo. Mi querido hermano, hermana, cuando tú vienes a congregarte y dices, son mis hermanos, sí, son mis colaboradores, sirvo con ellos, sí, pero ¿cuántos de los que están aquí tú podrías llamarlos amigos? Amigos genuinos, en los cuales tú podrías decir, ellos jamás me van a abandonar. ¿Saben qué? Pablo, él lo dice desde su propio ejemplo. El apóstol Pablo señala que en varias ocasiones él fue dejado solo, que las personas que estaban a su alrededor lo dejaron. Si me acompañan al final de la carta a los Romanos, perdón, segunda Timoteo, final de la carta segunda Timoteo, perdón hermanos. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Quiero que pensemos. Usted ha leído las cartas de Pablo, ¿verdad? Y al final de cada carta, Pablo siempre mencionaba muchas personas que solían estar a su alrededor, acompañándolo, ¿verdad? Pero Pablo en esta carta a Timoteo le dice que hubo un momento en el cual él quedó solo. Queridos hermanos, hay momentos en nuestra vida como creyentes en las cuales muchas veces nos vamos a sentir solos, en aflicciones, tentaciones, y cuán necesario que tengamos compañeros de milicia, hermanos con los cuales yo pueda contar, hermanos a los cuales yo pueda acudir cuando me siento afligido, cuando me siento preocupado, cuando me siento incluso tentado.
¿Qué tan profundos son tus lazos de amistad que has formado con los hermanos de la iglesia? ¿Te esfuerzas por hacerlo? ¿O simplemente asistir a la iglesia se ha resumido a cumplir? Como que día domingo ir a la iglesia, che, lo cumplí. Y así como los niños cuando están en el colegio esperan el timbre y suena el timbre que es hora de salir y salen corriendo para irse, tú estás aquí esperando el amén para salir corriendo y no saludar ni hablar con nadie. ¿Qué, hermano, hermana? Debemos esforzarnos por formar lazos profundos, por formar compañeros de milicia en el pueblo del Señor. ¿Cuán necesario es para atravesar en medio de pruebas, como estamos viendo el caso de Pablo, como también cuán necesario es en nuestro proceso de santificación? Quiero que me acompañen ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timoteo capítulo 2, verso 22. Dice: huye también de las pasiones juveniles. Y esta parte del versículo normalmente es la más conocida. Huye de las pasiones juveniles. Pero preste mucha atención a la segunda mitad del texto. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo Timoteo iba a librarse de las pasiones juveniles? En primer lugar le dice, huye, ¿verdad? Con respecto al pecado, el primer consejo de Pablo es, huye del pecado. Pero el segundo consejo en este texto no es solamente huir del pecado, sino que se rodee, que siga la fe, la justicia. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mis queridos hermanos, ¿dónde ha de ser formado tu grupo principal de amistad? ¿Dónde debe ser edificada tu círculo cercano de confianza? En el pueblo del Señor. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿A quién vas a acudir pidiendo ayuda? ¿A quién vas a acudir pidiendo consejos? Mis queridos hermanos, mejor que sea un hermano, mejor que sea un colaborador tuyo, mejor que sea tu compañero de milicia, que te va a aconsejar conforme a la verdad. Eso era Epafrodito para Pablo. Eso era. Volvemos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 26 en adelante. Porque él, es decir, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y queridos hermanos, algo que nosotros podemos ver también con respecto a Epafrodito es que ser un siervo del Señor no te exime de las pruebas y de las aflicciones. Al parecer, Epafrodito, al cumplir esta misión de llevar las ofrendas para suplir las necesidades de Pablo, en medio de esa misión, Epafrodito había enfermado. Y no se nos dice cuál era la enfermedad, pero sí nos dice la gravedad de la enfermedad. Era una enfermedad en la cual Epafrodito estuvo a punto de morir. Mis queridos hermanos, servir al Señor no es una garantía de que el día de mañana todo te va a salir bien, sino que van a haber aflicciones, porque estamos en un mundo en el cual el Señor Jesús le decía a sus discípulos, van a haber aflicciones. Van a haber aflicciones. Así como Epafrodito enfermó, el día de mañana puede ser uno de nosotros. O puede haber otro tipo de aflicciones, aflicciones familiares,
aflicciones económicas, pero algo es cierto, que tarde o temprano las aflicciones nos llegan. El apóstol Pablo, por eso en Efesios, él va a hablar del día malo. Y Pablo va a decir que debemos estar preparados para cuando el día malo llegue. Amados hermanos, el día malo ha de llegar tarde o temprano en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que debemos estar preparados. Pero quiero que pensemos en algo que el apóstol Pablo refiere con respecto a la situación de Epafrodito. Epafrodito estuvo enfermo, pero dice que Dios tuvo misericordia de él. Amado hermano, hermana, usted está enfermo, ¿es correcto clamar al Señor por sanidad? Sí, es correcto. Usted puede orar y rogar que el Señor lo sane si está pasando por un problema de salud. Pero debe saber algo, que si el Señor lo sana, es por pura misericordia de Dios. Amados hermanos, Dios no nos debe nada a nadie. Muchas veces nosotros solemos confundir las bondades de Dios, que son por misericordia y gracia, como si fuesen un derecho nuestro y una obligación de Él. Y tristemente muchas personas, por instrucciones que han llevado en iglesias falsas, donde te dicen declara sanidad y Dios te lo va a conceder, han llegado a tener desilusiones muy fuertes. Imagínense con el caso, un niño tiene a su papá enfermo y él ora y dice, Señor, sánalo. ¿Y qué pasa si no lo sana? Y luego dice, ¿cómo que el Señor va a hacer lo que yo diga? No, mis queridos hermanos, todo lo que Dios hace, Él no está obligado a hacerlo. Él lo hace por misericordia. Si usted está atravesando alguna aflicción, sea la que sea, ore, clame, pero clame por la misericordia del Señor. Y de esa manera nosotros vamos a poder ser agradecidos al Señor si el Señor concede nuestra petición, pero también si el Señor no la concede, nosotros vamos a poder decir que el Señor tiene un propósito superior por lo que Él decidió. ¿Qué más podemos ver sobre las pruebas de Epafrodito? Un siervo, pero en medio de las pruebas. Quiero que vayamos al verso 30. No nos dice qué pasó, cuál fue la enfermedad de Epafrodito, si nos dijo la gravedad, a punto de morir. Y ahora nos va a decir algo sobre un poco de las razones de la enfermedad. Verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. No se nos dice de qué enfermó, ¿verdad, hermano? Pero sí nos da un poquito la idea de qué estaba haciendo Epafrodito cuando enfermó. Epafrodito expuso su vida. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Vamos, hermano, un siervo dispuesto a ser fiel, a obedecer a su Señor hasta las últimas consecuencias, incluso la muerte, expuso su vida. Y nosotros podemos ver el ejemplo de muchos siervos a lo largo de la historia que expusieron su vida e incluso murieron a causa del Evangelio. Y nosotros, hermanos, Él exponiendo su vida por la obra de Cristo y tú no viniendo a la iglesia porque hace frío. Epafrodito a punto de morir porque la obra de Cristo avance, pero nosotros no viniendo a la iglesia porque ayer me desvelé y estoy cansado.
Mis queridos hermanos, Epafrodito, ¿saben qué es lo único que estaba haciendo con esto? Estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, sobre Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde llegó la obediencia de Cristo, hermano? Hasta la muerte. Y nosotros no queriendo hacer algo porque no quiero ir en micro, es muy lejos, es muy temprano. Cuando Cristo fue obediente hasta la muerte, y los demás seguidores de Cristo expusieron su vida por seguir el ejemplo de Cristo. Mis queridos hermanos, ¿qué tipo de siervo eres? Estamos llamados a ser siervos que imitan a Cristo, así como Epafrodito. Y quiero que pensemos en algo sobre esto. Estoy seguro que si yo te pregunto, antes de haber iniciado con esta enseñanza, y te digo, ¿tú qué piensas de Epafrodito? Tú me has dicho, ¿quién? ¿Epafo qué? Epafrodito no es uno de los siervos más conocidos, ¿verdad? No es como si yo te digo el apóstol Pablo, Pedro, pero aún así fue un siervo fiel, incluso hasta punto de morir. Oh, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a imitar a Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Epafrodito? No estaba haciendo otra cosa que imitar a su Señor. Amada iglesia, para finalizar, queremos expandir el reino de Cristo, queremos trabajar juntos. Es imposible hacerlo si primeramente no hay unidad en la iglesia. Crezcamos en unidad, amémonos genuinamente los unos a los otros. No busquemos lo nuestro, no busquemos reconocimiento, busquemos únicamente la gloria de Dios. Y aprende, amada iglesia, que es necesario que seamos siervos aprobados, seamos siervos en los cuales seamos cartas abiertas delante de todos, para decir, yo quiero ser un siervo el cual las personas puedan dar buen testimonio de mí, de alguien ser fiel para Cristo. No importa que nadie te conozca, como nuestro buen amigo Epafrodito, pero busca ser un siervo dispuesto a obedecer al Señor hasta la última consecuencia, con tal de dar la gloria a aquel que murió y resucitó por ti. Y creemos nosotros, amados hermanos, para dar gracias al Señor. Gracias te damos, querido Dios, en esta mañana por tu palabra. Ruego que sea tu Santo Espíritu aplicando esta verdad a nuestros corazones según la necesidad. Gracias, querido Dios. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.